Muy buenas noches a todos. Una vez más nos encontramos en la materia tributación, siguiendo con el impuesto a la renta empresarial IRE que estuvimos ya analizando en la clase anterior. Hoy vamos a profundizar un poquitito más referente a este impuesto. Este es el impuesto sobre la renta que tenemos en Paraguay, que es el IRE, el IDU y el IRP, también el INR, con sus respectivas subdivisiones. Nosotros estamos estudiando lo que es el IRE, el impuesto a la renta empresarial, que se subdivide en tres: IRE general, régimen contable; el IRE simple, régimen simplificado, que es para mediana empresa; el IRR simple, que es para pequeñas empresas. Entonces hoy vamos a estar profundizando un poco más referente a lo que es el impuesto a la renta empresarial IRE. Transacciones de las obligaciones tributarias de la ley 125/91 y de la reforma de la 6380/19. El IRE general reemplaza al impuesto que anteriormente estaba vigente, que es IRASIS general, y el IRAGRO contable, que nosotros también ya estudiamos el año pasado. Estos dos impuestos salieron de línea, fueron reemplazados por lo que es el IRE general. También dentro del IRE, la otra de las subdivisiones, el IRE simple. Este impuesto reemplaza a lo que es el IRPC, el impuesto a la renta de pequeños contribuyentes, y también al IRAGRO reemplaza lo que es el IRE simple. Luego encontramos también el IDU, que reemplaza al IRASIS, y el IRP, que reemplaza al IRP con cambios actuales, porque el IRP también tuvo grandes cambios. IRE general. Compartimos una síntesis de los cambios por vigencia del IRE general. Por ejemplo, se unifica en un solo impuesto lo que eran anteriormente IRASIS, IRAGRO, IRP, y con una tasa del 10%. El IRE también tendrá tres regímenes de liquidación, que es el régimen general o contable; el régimen simplificado, que sería para medianas y pequeñas empresas unipersonales; y el otro, el simple y resimple, regímenes presuntos. También otro de los cambios en IRE general o en el nuevo impuesto: nueva categoría de contribuyente. ¿En qué sentido? Que las estructuras jurídicas transparentes, nosotros estaremos representando con la sigla EJT: negocios fiduciarios, fondos patrimoniales y de inversión, también uniones temporales y otros. El EGT, que significa estructura jurídica transparente, deberá habilitar la obligación IRE general a partir del 1 de enero del 2020, que ya está vigente en la actualidad. Este impuesto podrá compensar y arrastrar pérdidas fiscales. Se elimina la tasa adicional del IRASI del 5% por distribución o retiro de utilidades a cargo de la empresa, queda solamente el 10%. Las sociedades simples de oficio pasarán al IRP, al IRE general. Del IRP, las sociedades simples que estaban pagando el IRP automáticamente pasarán al IRE general a partir del 1 de enero del 2020, que actualmente ya pasaron. Otro criterio de síntesis del IRE es fuente. Es casi totalmente, en criterio de fuente, este impuesto es totalmente reemplazado por el de domicilio, pues en este impuesto se graban las ganancias que se obtienen de las empresas paraguayas por actividades desarrolladas en el exterior, incluyendo las utilidades obtenidas. También se podrá descontar en el IRE el impuesto pagado en el exterior. Esas son algunas de las novedades de este impuesto. La deducibilidad también estará limitada al 1% del ingreso bruto. También dentro de las deducibilidades, la compra que se realice
a contribuyentes del RES simple también que paguen servicios personales no alcanzados por el IRP o se trate de remuneración personal superior no grabado por por el IRP. También algunos aspectos de deducibilidad sean remuneraciones en porcentaje de utilidades liquidadas pagadas por servicios personales que no estén relacionados de dependencia. También las donaciones al Estado, iglesias o entidades de beneficio público y a las municipalidades estarán limitados entonces las deducibilidades, sean gastos a favor del personal, también se realizan ayuda a fincas colindantes no contribuyentes. Otros criterios importantes a tener en cuenta en este impuesto, que los contribuyentes del IRE general por la actividad de forestación pueden pagar directamente aplicando la tasa del 10% sobre una renta presunta del 30%. Normalmente es beneficiado el contribuyente por la tasa que le va a salir menos para el pago de impuestos. Los contribuyentes de este impuesto, cuando vendan inmuebles urbanos y rurales que forman parte del activo, pueden optar por liquidar aplicando la tasa del 10% o directamente por la renta presunta. Para las empresas paraguayas que realizan operaciones internacionales en los siguientes rubros, se considera de fuente paraguaya el 30% del ingreso bruto. ¿Qué tipo de operaciones son consideradas de fuente paraguaya? Radiogramas, llamadas telefónicas, servicio de transmisión, emisión y recepción de datos por IP, la cesión de uso de contenedores, transportes internacionales, todo eso serán considerados como operaciones internacionales de fuente paraguaya. Los anticipos de IRE. En los ejercicios fiscales 2020, 2021 y 2022 se calcularán en base al impuesto pagado en el ejercicio anterior menos las presuntivas retenciones de la que será objeto el contribuyente. Entonces, esto se va a llevar adelante en este periodo que es 2020, 21 y 22. Entonces, a partir del ejercicio fiscal del 2023, para la determinación de los anticipos se utilizará un promedio del IRE de los 3 últimos años teniendo en cuenta, ¿verdad? Entonces va a ir cambiando, actualizándose este impuesto. Esos son entonces síntesis que genera el IRE en el impuesto actual. También las empresas unipersonales deberán obligatoriamente ser contribuyentes del IRE general cuando sus ingresos sean superiores a 2.000 millones de guaraníes, automáticamente serán contribuyentes del impuesto a la renta empresarial. Las utilidades o las ganancias obtenidas por los contribuyentes de este impuesto que ya hayan abonado impuesto a los dividendos y utilidades IDU estarán exonerados del impuesto a la renta empresarial. Esto es muy importante manejar. Por tanto, ya no se grabará en el IRE las utilidades obtenidas en otras empresas, aunque superen el 30% de sus ingresos brutos. Otro de las síntesis que genera el impuesto a la renta empresarial para los contribuyentes, por ejemplo, del IRASIS, con cierre en abril de este año, el alta de IRE será a partir del 5 de mayo del año 2020, actualmente ahora a partir de mayo, para los contribuyentes que anteriormente pagaban IRASIS y contribuyentes del IRAGRO con cierre el 30 de junio. Esos clientes o esos contribuyentes que su cierre ahora se realizó en 30 de junio, el alta de IRE será a partir del 1 de julio. Una vez que se liquida, entonces automáticamente pasa al nuevo impuesto, que es el impuesto a la renta empresarial. Para que el gasto sea deducible, por ejemplo,
el gasto debe ser necesario, debe ser real, debe estar debidamente documentado, por supuesto, realizar las retenciones cuando corresponda usar autofactura, solo hasta el monto del precio de mercado también, eso es muy importante tener en cuenta. Estructuras jurídicas transparentes, el EJT. ¿Qué es lo que dispone este artículo? El artículo 4 de la ley 6380 de la reforma tributaria dispone, se consideran estructuras jurídicas transparentes aquellos instrumentos o estructuras jurídicas utilizadas como medio de inversión, administración o resguardo de dinero. Entonces, en este artículo, ¿qué es lo que se pretende? Que las estructuras jurídicas sean transparentes, que se hagan, por ejemplo, qué se pueden hacer para que se pueda resguardar bienes, derechos, dineros y obligaciones. Esta estructura también se considera con efecto fiscal neutro al impuesto a la renta empresarial por ser intermediario entre el negocio sujeto o la imposición y sus beneficios. La EJT, la estructura jurídica transparente, es un medio o un instrumento que sirve para realizar una inversión de dinero que posteriormente nos puede generar un beneficio económico por las inversiones. Para las estructuras jurídicas transparentes deberán estar inscritas en la obligación IRE general, pero no pagarán el IRE general e IDU, solamente pagarán uno. Eso es para que haya transparencia, para que no se duplique el pago de impuestos. También es una forma de poder controlar que no suceda eso. Se incluirán como estructura jurídica transparentes a negocios fiduciarios creados al amparo a la ley 921/1996. También serán incluidos fondos patrimoniales de inversión, uniones temporales originadas en contratos de riesgos compartidos. Entonces es muy importante que manejemos la importancia de las estructuras jurídicas transparentes. ¿Qué significa que las estructuras jurídicas transparentes tengan efecto fiscal neutro? Para que el contribuyente del IRE no vuelva a pagar el IDU o otros impuestos, que no se duplique el pago. Entonces, el, el significado o el efecto neutro es para que no ocurra eso, para que nadie salga perjudicado y que también no haya falta de pago de impuestos, por ejemplo. Los beneficiarios, quienes van a ser los fondos patrimoniales. ¿Por qué es neutro? Porque en la inversión y el beneficiario se inscribirán en el IRE general, pero no pagarán. Entonces, eso se va a informar, la inversión de capital, todo eso genera beneficio, lo que es la EJT, ¿verdad? Entonces, es muy importante también que manejemos estas nuevas reglamentaciones. ¿Cuáles son las estructuras jurídicas transparentes que deben inscribirse en el RUC? Las estructuras jurídicas transparentes, por ejemplo, que deben inscribirse son los negocios fiduciarios o fideicomiso, que son negocios cuando una empresa llamada fiduciante o contribuyente entrega a otra persona llamada fiduciario. ¿Qué significa eso? Uno o más bienes especificados transfiriéndole o no la propiedad de los mismos. ¿Con qué objetivo? Con el propósito de que ésta o administre o enajene y cumpla con ello con determinada finalidad, bien sea en provecho de aquella misma o de una tercera persona. El fideicomisario también significa beneficiario de lo que recibe. El negocio fiduciario que conlleve la transparencia de la propiedad de los bienes se denominará fideicomiso. En caso contrario se denominará
encargo fiduciario que trata la ley 921/96. También hacen parte de esta estructura los fondos patrimoniales de inversión. ¿Qué son fondos patrimoniales de inversión? Son los que forman con dinero de personas o son los que se conforman con dinero de personas físicas o jurídicas que son captados por sociedades especializadas exclusivamente en la administración de dichos fondos y que vuelven a reinvertir por cuenta y riesgo de los aportantes. Son dos clases que pueden ser mutuo y de fondo de inversión, representado por cuotas de participación y no rescatable, sino al vencimiento del plazo que se destina en la Ley 5452/2015. También son parte de la estructura jurídica transparentes la aparcería, contrato societario rural, contrato de capacitación o capitalización, digo bien para engorde, o invernada. También son parte de la estructura jurídica transparente los consorcios y otras uniones temporales. También cualquier tipo de instrumento que sirva para la inversión y posterior beneficio a los inversores o terceros son parte de la estructura jurídica transparente. Régimen simplificado para medianas empresas o IRE simple. ¿Qué genera para que sean contribuyentes del IRE simple? El hecho generador de este impuesto, actividades primarias, secundarias y terciarias, como por ejemplo actividades agropecuarias, comerciales, industriales, de servicios, también renta de los bienes, derechos y obligaciones y actos de disposición, y todo incremento patrimonial serán hecho generador del impuesto a la renta empresarial simple. Contribuyentes del IRE simple serán empresas unipersonales, sucesiones indivisas de los propietarios de empresas unipersonales también, y comisiones vecinales, como también comisiones cooperadoras escolares, asociaciones escolares, entidades religiosas, unidad productiva conjunta. Son contribuyentes del impuesto a la renta empresarial simple. Síntesis de los cambios por vigencia del IRE simple. Se unifican en un solo impuesto el IRASIS, IRPC, IRAGRO, IRPCR, el MCR para medianas empresas unipersonales. También otra de las síntesis, según un régimen optativo, solamente las empresas unipersonales que deseen liquidar IRE por este régimen lo podrán hacer. Sin embargo, las pequeñas empresas unipersonales que sobrepasen el monto máximo de ingreso estarán obligados a optar por el IRE simple o el IRE general. Con la estructura de la nueva ley tributaria se considera, ¿desde qué monto se considera mediana empresa unipersonal? A las que tengan un ingreso anual entre 80.000 millones, 80.001 millones hasta 2.000 millones de guaraníes. Serán entonces consideradas empresas unipersonales medianas y serán contribuyentes del IRE simple. ¿Cómo se liquida este impuesto? Será por renta real o renta presunta, la que resulte ser menor siempre para favorecer al contribuyente. La renta real se determinará por los ingresos totales del año menos los egresos totales. Todos los ingresos que haya generado se restan los egresos durante un año. Entonces la renta presunta será, como siempre, sobre el 30% de los ingresos. La tasa del IRE simple será del 10% aplicable sobre la menor de las rentas, siempre favoreciendo al contribuyente. También se podrá deducir como egreso en la determinación de la renta real, que por ejemplo se puede deducir mercaderías, insumos, materias primas, muebles, equipos, construcción, remodelación o refacción de establecimientos también. En el IRE simple no habrá arrastre de pérdidas fiscales, por ejemplo, no se podrá arrastrar para el próximo año. Los contribuyentes del IRE simple también
podrán pagar el IVA. Los dueños de las empresas unipersonales que son contribuyentes del IRE simple y retiren utilidades no serán contribuyentes del IRE. IDU no pagarán el impuesto a los dividendos, ya que estarán ya pagando el impuesto a la renta empresarial simple. Los guaraníes 2.000 millones establecido como límite máximo para estar en IRE simple podrán disminuirse por el Poder Ejecutivo a partir del 2025 en un 10% por ejercicio. Solo podrá bajar hasta guaraníes 1.000 millones. Entonces va a seguir vigente hasta el 2025 el monto límite establecido para ser contribuyente del IRE simple, que es el de 2.000 millones. Desde 80.000, 1 millones hasta 2.000 millones, entonces son contribuyentes del IRE simple. Pasando desde 2001 a más ya son contribuyentes del IRE general o régimen contable. Se puede bajar del IRE general al IRE simple después de haber transcurrido 3 ejercicios fiscales. Supongamos que estaba sobrepasando los 2.000 millones, pero después, por un periodo de 3 años, se disminuyó el ingreso. Entonces, transcurridos esos 3 años, se puede bajar a lo que es el IRE simple. En el 2020, excepcionalmente, hasta el 30 de octubre del 2020 se podrá realizar. Los importadores y exportadores no pueden liquidar renta por este método. Tanto importadores y exportadores pagarán otro tipo de impuesto. Las actividades de arrendamiento de inmueble no se puede liquidar y pagar por este régimen porque debe hacerlo en el IRP. Las actividades de venta de inmuebles tampoco se podrá liquidar y pagar por este régimen porque también se deberá hacerlo en la obligación del IRP, impuesto a la renta personal. Liquidación del IRE simple. ¿De qué forma se liquida el IRE simple? Se puede hacer sobre renta real y sobre renta presunta. Ingresos totales sin IVA menos egresos totales. Eso es en renta real. En renta presunta se tiene en cuenta la misma cosa. Ingresos totales sin IVA solamente es sobre el 30% y siempre se utiliza la menor de las rentas. Y se aplica la tasa del IRE simple, que es también del 10%. En la determinación de la renta real se podrán deducir, por ejemplo, insumos, mercaderías, materias primas, inmuebles, equipos, construcción, refracciones, todo eso se podrá deducir en lo que es la renta real. Actividades afectadas al IRE simple. ¿Qué tipo de actividades son afectadas al impuesto a la renta empresarial simple? También son afectadas actividades comerciales, industriales, no personales y actividades agropecuarias. ¿Qué tipo de actividades engloba lo que es actividades comerciales? Por ejemplo, despensas, carnicerías, mercaderías que no pasan los 2.000 millones mensuales. Por ejemplo, joyería, comercio menor, venta de mercadería, casa de empeño, préstamo, discoteca, hoteles, moteles, también agencias de viaje, todos hacen parte de actividades comerciales del impuesto a la renta empresarial IRE simple. Actividades industriales. ¿Qué tipo de actividades engloba? Fabricación casera de detergentes. Sabemos que actualmente existen muchas fábricas de insumos de limpieza, fabricación de helados, joyas, también todo lo que se refiere a fabricación, por eso habla de actividades industriales. Y toda actividad que tiene por objeto transformar productos para su comercialización son consideradas actividades industriales. ¿Qué tipo de actividades son de servicios no personales? Por ejemplo, las peluquerías, alquileres de espacios publicitarios,
Modistas, herreros, carpinteros, electricista, pintor, son todos servicios no personales. Y actividades agropecuarias puedan ser actividades agrícolas como cría y engorde de ganado, enajenación y producción ganadera, por ejemplo. El régimen simplificado para pequeñas empresas, que sería el régimen o el IRE re simple. Síntesis de los cambios por vigencia del IRE re simple se unifican en un solo impuesto, vuelvo a recalcar, IRASIS, IRPC, IRAGRO y PCR para pequeñas empresas unipersonales. Será un régimen optativo. Solamente las empresas unipersonales que deseen liquidar IDE por este régimen lo podrán hacer. Sin embargo, las pequeñas empresas unipersonales que sobrepasen el monto máximo de 80 millones están obligados a pasar al IRE simple. A partir de 80 millones, 1.000 guaraníes ya serán contribuyentes. O si van sobrepasando, pasan a lo que es IRE general. Hasta 80 millones entonces serán contribuyentes del IRE re simple. Con la estructura de la nueva ley tributaria se considera pequeñas empresas unipersonales a los que tengan ingresos anuales hasta 80 millones de guaraníes. Ninguna empresa unipersonal alta de oficio en el IRE simple. Todos migrarán de oficio al IRE simple, y si desean bajar al IRE re simple deberán hacer una actualización de los datos. Plazo para hacerlo es del 1 de enero al 30 de octubre de este año. En caso de que el monto sea menor, entonces bajan a lo que es IRE re simple. En este año, en el 2020, no se pagará IRE re simple. Los que desean bajar a dicha obligación lo podrán hacer hasta 30 de octubre y permanecerán en el 2020 sin pagar. Sus ingresos en el 2020 tendrá que ser de 20, 40, 60 u 80. Servirá para estimar cuánto de impuesto IRE simple deberán pagar a partir de 2021. Entonces esto es muy importante que estemos manejando referente a lo que es el IRE re simple. En las empresas unipersonales, para ser liquidado por este régimen, deben tener un ingreso devengado en el año anterior igual o inferior a 80 millones. Si el ingreso en el año anterior es hasta 20 millones, el IRE re simple a pagar será de 240.000. Existen montos fijos para el pago de este impuesto. Si el ingreso es de 20 millones, 1.000 hasta 40 millones, el monto será de 480.000, que equivale a 40.000 guaraníes por mes. Por ejemplo, el ingreso del año anterior entre 40 millones, 1.000 a 60 millones, el IRE simple a pagar será de 720.000, que equivalen a 60.000 mensual por mes. Sin embargo, si el ingreso en el año anterior es entre 60 millones, 1.000 a 80 millones, el régimen simple a pagar será de 960.000, que sería 80.000 por mes. Los contribuyentes del RE simple no serán contribuyentes del impuesto al valor agregado IVA. Tendrán un comprobante de venta especial, boleta RE simple que es conocido, que servirá para deducir en renta, pero no generará crédito fiscal en IVA. Igualmente, los contribuyentes de este impuesto deberán presentar declaraciones juradas cuya forma y regularidad será establecida por reglamentación. Desaparece la exoneración del IRAGRO, pues todas las empresas unipersonales agropecuarias que anteriormente tenían ingresos inferiores a 36 salarios mínimos, que eran de 76 millones aproximadamente, a partir del 2020 deberán por lo menos habilitar la obligación IRE re simple. No abonarán IDU por el retiro de sus ganancias. ¿Quiénes son los principales afectados por el impuesto a la renta empresarial re simple? Son los pancheros, los lomiteros, pequeñas despensas y mercaderías.
Por supuesto que no pasen los 80 millones vendedores de frutas, hortalizas, remedio. Seguramente se estarán preguntando, pero ¿por qué pagar los vendedores de frutas, hortalizas? Es para que se pueda tener eh, una economía más controlada y legalizada, por decir así. Los pequeños negocios de Uber, albañiles, electricistas, plomeros, todos son afectados por el IRE re simple. ¿Cómo se liquida el impuesto a la renta empresarial re simple? Tendrá un monto fijo. Si su ingreso en el año anterior va hasta los 20 millones, pagará mensualmente 20.000 guaraníes, que genera un impuesto anual de 240.000 guaraníes. Luego, el ingreso cuando es de 20 millones 1.000 a 40, el monto a pagar será de 40.000 mensual, que equivale a 480.000 anual. Si el ingreso es de 40 millones 1.000 a 60 millones, es 60.000 mensuales, que equivalen a 720.000 anual. Luego, si el ingreso va de 60 millones 1.000 a 80 millones, el monto fijo a pagar es de 80.000 y que equivale o que genera 960.000 guaraníes de impuestos. Entonces, de esta forma se liquida este impuesto a la renta empresarial re simple. Son montos fijos. Tratamiento fiscal de los alquileres. Una empresa unipersonal que sea contribuyente del IRE general por otras actividades será entonces contribuyente del IRE general por alquiler y también podrá pagar IVA. Empresas unipersonales que liquida IRE simple por otras actividades podrán pagar entonces impuesto a la renta personal por alquiler y también IVA. Las empresas unipersonales que liquidare IVA re simple por otras actividades podrán ser contribuyentes por impuesto a la renta personal por alquiler y también IVA. Tratamientos fiscales por venta de inmuebles. Actualmente sabemos que cuando una persona vende inmuebles se hacen retenciones, automáticamente son retenidos una parte para pagar el impuesto, se convierten en contribuyentes las personas. Personas físicas podrán pagar el impuesto a la renta personal, las personas jurídicas podrán pagar, por ejemplo, el IRE general, también IVA, las empresas unipersonales puede ser de IVA general y también IVA, la empresa unipersonal cuando el inmueble no es del activo, no hace parte del activo, entonces será contribuyente del impuesto a la renta personal por venta de inmueble. Esto es lo que más ocurre o lo que más escuchamos, ¿verdad? Empresa unipersonal que liquide IRE simple podrán pagar impuesto a la renta personal por venta de inmuebles también. Empresas unipersonales que liquide IRE re simple será contribuyente del impuesto a la renta personal cuando vende un inmueble y supere los 80 millones el monto de no incidido. Normas especiales de valoración de operaciones. Algunas normas que debemos tener en cuenta para valorar las operaciones. ¿Qué es el precio de transferencia? El precio de transferencia es creado por la Fiscalidad Internacional con el objetivo de combatir la triangulación de las personas que operan con partes vinculadas y que en estas operaciones utilizan mecanismos evasivos o elusivos de impuestos, tratan de evadir impuestos. Entonces, eso es lo que genera o se trata con las normas especiales de valoración en el precio de transferencia. En nuestro sistema tributario, por ejemplo, se instalaron los siguientes conceptos: principios de independencia, luego el registro en la SEP de auditores de precios de transparencia. Este es una nueva especialidad que únicamente estarán habilitados a expedir informes, dictámenes o auditorías o estudios técnicos de precio de transferencia. También se incorpora en nuestra ley los 6 mecanismos de valoración de operaciones que
son utilizadas internacionalmente. Las empresas paraguayas que operan por partes vinculadas, ya sea nacional o internacional, estarán obligados a contar con auditoría de precios de transparencia. ¿En qué caso? En dos casos específicos. Cuando sus ingresos brutos superan una suma de 10.000 millones y cuando operen con países de baja o nula tributación, con dependencia del monto de sus ingresos también. ¿Qué significa principio de independencia? Que los contribuyentes del impuesto a la renta empresarial que celebran operaciones con partes relacionadas residentes en otros países o en el extranjero, cuando la operación para una de las partes esté exonerada también o exenta o no alcanzada por el impuesto a la renta empresarial, estarán obligados a efectos del IRE a determinar sus ingresos y deducciones, siempre considerando para esas operaciones los precios y contraprestaciones que hubieran utilizado con este o entre las partes, y también en operaciones comparables o similares. Caso contrario, que la administración tributaria podrá determinar los ingresos y deducciones de los contribuyentes mediante la determinación del precio o contraprestación que hubiere utilizado partes independientes en operaciones comparables. ¿De qué forma? Aplicando los procedimientos generales de determinación tributaria. Partes vinculadas o relacionadas. Son considerados que dos o más personas son partes vinculadas cuando una persona o grupo de personas participa de manera directa o indirecta en la administración, control de capital. Para estos efectos también una empresa participa en el capital de otra y cuando directa o indirectamente posee más del 50% del capital social de la misma con derecho de voto. En esa forma entonces es parte vinculada o relacionada. El mismo porcentaje también se aplicará en la participación en personas jurídicas cuyo capital no esté representada por acciones. ¿A qué referimos cotización internacional? Tratándose de bienes respecto de los cuales exista una cotización internacional pública a través de mercados transparentes mundiales o regionales, bolsas de comercio similares, a tal efecto de establecer la base para determinación del IRE. Los precios consignados en los documentos de exportación deberán ajustarse a los precios fijados establecidos por dichos mercados o bolsa a la fecha del cumplimiento del embarque o en su defecto la del día anterior en que hubiere cotización. ¿En qué caso esto sucede o hay que tener en cuenta la cotización internacional? Supongamos que compramos una mercancía o una mercadería en dólares el día de hoy y mañana será cargado ese producto y debemos convertir en guaraníes o en la hora de cargar contablemente aquella factura. ¿Qué debemos hacer? Debemos tener en cuenta la cotización del día o anterior. En las operaciones a futuro, el Poder Ejecutivo podrá establecer términos y condiciones para la aplicación de estos métodos de valoración, pero actualmente se tiene en cuenta, se tiene en cuenta la bolsa de valores de cómo está el precio del dólar, por ejemplo, para cambiar la cotización. Si una mercadería costó $100, se tiene en cuenta cuánto estuvo ayer el dólar o hoy para que se pueda cotizar la mercadería y convertir el precio en guaraníes, por ejemplo. Para este material del impuesto a la renta empresarial IRE se utilizó varios materiales muy interesantes que ustedes podrán contar. Les puedo facilitar para que puedan leer, profundizar más sobre la Constitución de la República del Paraguay, la Ley 6380, que es la de la modernización y simplificación del sistema tributario del 2019, normas legales actualizadas. Ustedes pueden entrar en esa página. También los decretos y resoluciones referentes al impuesto. Se utilizó también materiales de Nora Rugotti, Emprendimientos, también materiales de Domínguez Fabián y otros materiales muy importantes como de Dionisio Borda,
Walter Zárate y otros referentes del sector tributario. Muchas gracias por su atención. También aprovecho para agradecer al profesor Juan Carlos Flor, que también hizo posible compartir con ustedes estas informaciones, ofreciendo materiales de apoyo. Muchas gracias también al profesor.